Eh, Bien, hoy, como ustedes saben, comenzamos una nueva serie en el libro de Nehemías. Quizás no para todos es tan familiar el, el texto de Nehemías, pero lo interesante de Nehemías es que es palabra de Dios, ¿ya? Y lo más interesante también que hay un gran tema que habla el libro de Nehemías. Entonces, antes de comenzar, oremos. Señor, te damos tantas gracias porque estamos delante de su palabra y estamos convencidos de que por medio de ella tú transformas nuestras vidas, Señor. Y que por tu palabra tú traes consuelo a nuestras vidas, pero también nos animas, pero también nos corriges. Pero por sobre todas las cosas, tu palabra, Señor, infunde aliento a nuestros corazones. Y queremos encontrarnos contigo en esta tarde, Señor. Y pedimos que tu Espíritu Santo pueda obrar en medio de nuestro, Señor, en nuestras realidades, en lo que cada uno de nosotros estamos viviendo. Que tu Espíritu Santo pueda aplicar tu palabra, Señor, a nuestras vidas en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Bien, no sé cuántos de nosotros hemos hecho algún tipo de promesa y que, por cierto, no la hemos cumplido. ¿Hay alguien acá que pueda decir, yo he hecho muchas promesas y todas ellas las he cumplido? Me saco una foto con él o con ella. ¿Cierto? Muchos de nosotros hacemos promesas como, por ejemplo, voy a comer menos, ¿cierto? Necesito bajar de peso. O muchos de nosotros podemos decir, esta semana voy a dejar la pantalla, voy a dejar el celular, voy a ayunar el celular. Oye, buen concepto. Voy a ayunar celular, a ver cómo me va. O algunos de nosotros pueden haber hecho promesas como, por ejemplo, esta semana sí que te llamo. Esta semana sí que voy a lavar los platos, por ejemplo. O esta semana sí que te voy a invitar a comer o te voy a preparar algo rico para comer. O si lo miramos a modo general, muchos de nosotros tendemos a ser muy críticos con nuestros gobernantes, ¿cierto? Quizás votamos por algunos y después, ya cuando empiezan el gobierno, ya no estamos quejando porque ya queremos que cumplan sus promesas inmediatamente. Y lo cierto es que también son hombres que también fallan en sus promesas. Entonces, ¿por qué les quiero contar esto? Porque esto de alguna manera introduce el gran tema de Nehemías. En realidad, es el gran tema de la Biblia. Porque Nehemías nos va a contar la historia de que la promesa de Dios se va a cumplir sí o sí en el pueblo de Dios. Entonces, claro, Nehemías nos va a hablar de un buen liderazgo, de que fue un hombre determinado, de un hombre de oración, de un hombre que entregó su vida para el beneficio de otros, un hombre trabajador. Pero lo interesante es que la Biblia no me habla de hombres principalmente, sino que me habla de un Dios santo. Y de un Dios santo que cumple sus promesas. Entonces, de hecho, no es casualidad que el nombre, Nehemías, y del contexto judío, los nombres eran importantes y representaban identidad y algo querían mencionar. El nombre Nehemías significa Dios ha consolado. Mire qué interesante. Ahora, ¿por qué el libro de Nehemías, este gran tema que va a habla acerca de que hay un Dios que cumple sus promesas? Es porque necesitamos entender cuál es el contexto donde Nehemías está. ¿Sabían ustedes que el libro de Nehemías, dentro del relato histórico del Antiguo Testamento, es casi la finalización de ese periodo histórico de la narrativa? Está terminando parte de la historia del pueblo de Dios. Entonces, solamente para resumir,
quiero que me aguanten unos minutos para contarle un poco, voy a nombrar algunas cosas que quizás ustedes no van a conocer, pero solo para contextualizar. Dios es un Dios de promesas y le dio una promesa a un hombre llamado Abraham. Te voy a bendecir, te voy a dar una tierra y yo voy a estar contigo. Y tú serás mi propiedad y yo voy a estar contigo y te voy a bendecir. Después viene la promesa sobre su hijo Isaac. Bueno, Abraham con Isaac, ustedes saben que eran ya mayor de edad, su esposa Sara era estéril, tuvieron que confiar y viene el hijo de la promesa, Isaac. Sigue la misma promesa sobre Isaac, después viene sobre Jacob. Y Jacob, después Dios le cambia el nombre a Israel. Y Israel tiene 12 hijos. De ahí nacen las 12 tribus. Y la promesa seguía sobre ellos. Y las 12 tribus, lo que ocurre en ese tiempo es que comienza a haber un gran hambre en el pueblo, en el mundo. Y se refugian en Egipto. Y en Egipto viven 400 años. Después de vivir en 400 años, salen ahí, se abre el Mar Rojo y salen bajo el liderazgo de Moisés. Salen de Egipto. ¿Y dónde van después? Van al desierto. Pasan 40 años en el desierto y la promesa sigue en pie de que Dios iba a estar con ellos. De que Dios cumple sus promesas y que le iba a bendecir con una tierra. Después viene el liderazgo de Josué. Yo sé que hay muchos nombres, pero paciencia. Viene Josué y Josué entran a la tierra prometida y parece que la promesa se cumple, llegan a la tierra prometida, se reparten las tierras y el Señor está en medio de ellos. Pero después viene una época de la monarquía, viene David, más su hijo Salomón, los hijos de Salomón pecan y lo que ocurre en ese momento es que el reino se divide en el reino del norte y el reino del sur. Y Dios en ese momento de la historia envía profetas. Y básicamente los profetas, ¿qué estaban haciendo con el pueblo del reino del norte y el reino del sur? Es básicamente vuelvan a Dios y dejen su idolatría. Dejen de adorar a ídolos de la cultura de aquel tiempo. Ellos una y otra vez volvían a ser desobedientes y volvían a caer en idolatría, por lo tanto Dios los disciplina. El reino del norte prácticamente desaparece. El reino del sur, al tiempo después, Dios les advierte también, si ustedes no se arrepienten, va a venir una nación pagana, llamémosle así, y los va a conquistar. Y es lo que ocurre. Viene el imperio de Babilonia y conquista la ciudad del reino del sur, que es Jerusalén, y ahí está lo que ocurre, que el templo de Jerusalén, que representaba la presencia de Dios, donde ellos podían recibir el perdón de Dios, donde ellos experimentaban el amor y la misericordia, la compañía, la protección de Dios, lo destruyeron los babilonios. No solamente eso, sino que las ciudades tenían muros, destruyeron los muros. Y toman cautivo a este pueblo y lo llevan a Babilonia. Después viene otro imperio, medo-persa, destruye el imperio babilónico y lo que hace es que ahí están, el pueblo de Israel sigue mezclándose un poco. Y ahí, en este imperio medo-persa, son más diplomáticos. Entonces, el pueblo de Israel tiene, de alguna manera, viviendo en su cultura, lo que ocurre es que Nehemías viene a ser el copero del rey medo-persa Artajerjes. ¿Qué nos dice esto? ¿Por qué cuento toda esta historia? Porque nos pone en contexto de que hay una promesa de un Dios que va a estar con su pueblo y que les va a dar una tierra. Pero este pueblo está literalmente viviendo en exilio. Viven no en su nación, no adorando a su Dios, sino que viven en otra cultura que no es la de ellos, donde se adoran a múltiples dioses. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos ahora, en Nehemías, si Dios va a cumplir su promesa de estar con su pueblo o no. Entonces, pues bien, ¿quién era Nehemías entonces? Ya dijimos que su nombre significa Dios ha consolado. Pero observen algo interesante de cuál era su función, Nehemías. ¿No era un profeta? No era alguien descendiente de alguna tribu como alguien conocido, sino que era el copero del rey. El copero del rey. Tenía una tremenda pega. Ahora, ¿qué es lo que hacía un copero? Básicamente,
lo que hacía un copero era probar el vino antes que el rey lo tomara o sus comidas, porque se ocupaba mucho ese el tema del veneno para que los reyes murieran, y así en las luchas de poderes y todo eso. Entonces, Nehemías lo que tenía que hacer era probar. Entonces, por un lado, la pega de Nehemías era muy arriesgada, pero por otro lado, los coperos eran personas de mucha confianza. No sé si decirlo eran buenos para hablar, pero eran personas que tenían que estar con el rey, quizás darle algún tipo de consejo y estar cerca del rey. En ese tiempo también los reyes eran personas que tenían mucho poder político, militar, eran autoridad máxima. Entonces ahí estaba Nehemías. Eso es lo primero que se nos dice. Palabras de Nehemías, dice, hijo de Acalías. ¿Quién es Acalías? Entonces vemos que la Biblia no nos dice mucho más. El Nuevo Testamento no nos habla de Nehemías ni de hijo de Acalías. El Antiguo Testamento tampoco nos dice que este Nehemías era alguien importante. De aquí quizás hay algo que pueda animarnos a nosotros. Es de que Dios, ya sabemos, no hemos contado todavía lo que Dios va a hacer por medio de Nehemías más adelante, ¿cierto? Pero su tarea principal era reconstruir los muros de la ciudad. Pero Dios usa a hombres y mujeres como tú y como yo, común y corrientes, en su gran plan de redención. Y es interesante esto porque Nehemías se encuentra, dice que el lugar geográfico dice que es Susa, la capital del imperio. Y en el contexto, ¿qué es lo que representa Susa? Representa un lugar de estabilidad, un lugar de seguridad, representa, llamémoslo así, un lugar estable, versus donde se encontraban sus compatriotas en exilio. Entonces, ¿qué nos dice esto? Me voy a adelantar, les voy a spoilear un poquito de lo que va a pasar en el libro. Lo que está ocurriendo es que Dios está usando a Nehemías y lo va a usar para reconstruir los muros de Jerusalén, pero el rey, que tiene el poder y el dominio, lo va a autorizar, y no solamente eso, sino que va a pedir, le va a autorizar para que él vuelva a su nación a reconstruir los muros. Le va a añadir a personas que lo ayuden, le va a poner las lucas, llamémosle así, y el trayecto es como de Arica a Punta Arenas, la distancia, llamémosle así, desde donde tiene que trasladarse a su tierra. Entonces, ¿qué nos dice esto? Nos dice algo interesante. Nehemías estaba en ese lugar porque Dios quería que estuviera ahí. Y a veces aquí nos podemos detener dentro de todo este contexto histórico. ¿Hemos pensado en esto? De que Dios nos tiene en ciertos lugares, en una familia, en un trabajo, en un lugar, porque Dios así lo quiere y quiere usarnos para ser de bendición para otros. Entonces, esto me habla, por ejemplo, no sé si recuerdan la historia de José. José pasó por un montón de problemas, sus hermanos lo vendieron. Y providencialmente termina en Egipto, también muy parecido a esto, termina en Egipto, casi administrando todo el reino. Y después, al final, con el dolor de su corazón por sus hermanos que lo vendieron, la historia termina ahí en Génesis 50, y se encuentra con ellos, y al final él les dice, ustedes intentaron a sus hermanos hacerme mal a mí, pero Dios lo usó para el bien de mucha gente. Y esto es tremendo, porque Nehemías ahora está aquí, al lado del copero del rey, y el copero del rey Dios va a usar a un rey, llamémosle así, pagano, para cumplir su promesa. Eso me habla de la providencia de Dios. ¿Qué es esa palabra? La providencia de Dios suena bonito, pero la providencia de Dios es básicamente tú estás en el lugar y has pasado por las cosas que has pasado, porque Dios así lo ha querido y está tomando el control y la dirección en tu vida. Aunque a veces nosotros no lo entendemos,
Pero la providencia de Dios nos dice que Él está en control. Él está dirigiendo el cosmos, está dirigiendo el mundo entero. No se le ha ido de control nada. Él es Señor, Él está en control. Pero también está en control de cada una de las particularidades de sus hijos. En este caso, de Nehemías. Entonces, Nehemías, ¿cuál era el propósito entonces de Nehemías? Era traer esperanza y consuelo a un pueblo que estaba en gran aflicción, que estaba en ruinas, llamémosle así. La ciudad se nos dice que está en ruinas y en gran aflicción. Entonces, Nehemías no solamente va a reconstruir los muros de una ciudad, sino que, porque las ciudades, en ese tiempo, como ya les comentaba, tenían muros, y si los muros representaban, ¿qué creen ustedes? Seguridad. Si los muros no estaban, era obvio que cualquier nación podía entrar e invadir y tomar posesión. Representaban seguridad. Entonces, y aquí hay algo muy interesante que nosotros debemos detenernos hoy. Nehemías va a reconstruir los muros de la ciudad, pero no solamente eso, sino que Nehemías nos está mostrando de que nosotros a veces levantamos muros en nuestras vidas, que son falsas seguridades. Falsas seguridades. Nehemías nos está desafiando a que nosotros pongamos toda nuestra seguridad únicamente en nuestro Señor Jesucristo. Si no depositamos nuestra confianza y nuestra seguridad en nuestro Rey, en nuestro Señor Jesucristo, buscaremos seguridades falsas. ¿Se las nombro? El trabajo. Buscaremos seguridades falsas en nuestras profesiones. Buscaremos seguridades falsas en el dinero. Buscaremos seguridades falsas, muros falsas en relaciones, en la familia, en un buen matrimonio, en nuestros hijos, etc. Por cierto, la Biblia no dice que nosotros debemos estar peleados con medio mundo y no debemos encontrar amor, relación, no, en eso. Pero Nehemías ya nos está recordando, a través de esta idea de los muros, que nuestra única seguridad la podemos tener en el Señor. No hay otra. Entonces la pregunta que debemos hacernos es, ¿dónde están nuestras seguridades? Jeremías 17:5 va al hueso y dice así: esto dice el Señor. Fíjense la palabra que ocupa. Es fuerte. Malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos. ¿Por qué? Y se apoyan en la fuerza humana. Y apartan el corazón del Señor. Cada vez que tú y yo buscamos falsas seguridades en un buen trabajo o en un futuro trabajo, o en nuestros hijos, o en cualquier otra cosa, y no en el Señor, lo que estamos haciendo es apartar nuestro corazón del Señor. Entonces, ¿por qué podríamos encontrar nuestra única seguridad en Cristo? ¿Por qué? ¿Cuál sería la razón? ¿Cuál sería la razón de sustento de por qué nosotros debiéramos encontrar seguridad únicamente en Cristo? A ver, los que estamos acá, que somos creyentes, sabemos que encontramos seguridad en su palabra, evidentemente, ¿cierto? En sus promesas, eso lo sabemos, eso es la base. Pero medita un poco en tu vida. Piensa en tu vida. ¿Puedes ver la gracia de Dios en tu vida? ¿Puedes ver a Dios obrando en tu vida? ¿Puedes ver a Dios sustentando y sosteniendo tu vida? Cuando piensas en hoy, cuando miras hacia atrás y cuando también pensamos en el futuro. Entonces Nehemías
Y lo otro que encontramos, lo segundo, aunque he dicho muchas cosas, pero lo segundo, hemos dicho quién era Nehemías y cuál era su propósito: traer esperanza a un pueblo en ruinas. Y que nuestra esperanza únicamente está en Cristo. Pero hay algo interesante que está en el verso 2. Ustedes lo observan. Hay algo muy interesante y dice, verso 2, vino Ananí. Yo lo leo como Ananí, o podría leerse como Hananí. Suena bonito. Hananí o Ananí. ¿Quién era? Uno de mis hermanos, dice Nehemías. Uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá, es decir, de Jerusalén. Y les pregunté por los judíos, los que habían escapado y habían sobrevivido a la cautividad, y por Jerusalén. ¿Lo ven? Llega su hermano Ananí con algunos de los judíos, de Jerusalén, por cierto, y Nehemías, ojo que Nehemías es judío, y dentro de él y de su familia está la promesa de que Dios va a estar con ellos, esta promesa que vimos al principio. Pero Nehemías, él nace en el exilio, nace en Babilonia. Entonces no conoce a sus compatriotas. Esto como que se cae. Es como que está muy pesado. Entonces, lo que está ocurriendo es que Nehemías está preguntando por alguien que no conoce, pero sabe que son sus compatriotas, sabe que son parte del pueblo de Dios. Entonces, esto es muy interesante porque hemos estado en conversaciones así nosotros. Por ejemplo, te encuentras con un compañero de la básica o de la media. Bueno, la José no podría hacerlo porque está con ellos, en realidad, ya está en ese contexto. Pero nosotros que ya estamos pasados cierta edad, ya no estamos en el colegio, preguntamos por aquel o por alguien, oye, ¿te acordáis de Juanito Pérez? Oye, sí, oye, ¿no? ¿Te acordáis que era el más peluzón? No, pero sabéis que ahora está súper ordenado. Sí, ah, ya, qué bueno. Y eso, cuando uno pregunta por alguien, ¿cierto? Nehemías no está preguntando así por sus hermanos. Nehemías está preguntando, ¿ellos estarán confiando en el Señor? ¿Cómo están? ¿Cómo están si sabemos que hace años atrás vino Babilonia, destruyó el templo, destruyó la ciudad? ¿Cómo están viviendo? ¿Están confiando en Dios? ¿Están confiando en la promesa? ¿Están esperando en la promesa de Dios? Entonces, Nehemías, con esa pregunta, pregunté por los judíos, está mostrando que Nehemías es un hombre resuelto, porque más adelante Nehemías empieza a hablar con el rey, empieza a hablar con él, y el rey le dice, ok, yo te voy a enviar a ese lugar. Empieza a determinarse, empieza a preguntar por sus hermanos, y esto es muy potente, porque aquí ocurre algo interesante. Nehemías está quitando la atención de sí mismo y está colocándola en otros. Algo que no hacemos nosotros. O sea, nosotros constantemente estamos preocupados de nosotros mismos. Eso es una realidad. Nehemías nos está mostrando que él está resuelto porque él ama lo que Dios ama. Nehemías le importa, le interesa lo que a Dios le importa. Nehemías es un hombre resuelto. ¿Y nosotros? ¿Estamos resueltos en eso? ¿Amamos lo que Dios ama? Dios tiene misericordia de nosotros. Un día tuvo misericordia de nosotros. Entendemos que Él nos dio una nueva vida, nos dio un nuevo corazón, puso su espíritu viviendo en nosotros, perdonó todos nuestros pecados. ¿Escucharon eso? ¿Sí? ¿Escucharon eso? Nos da un nuevo corazón. Nos da una nueva razón para vivir. Nos da de su espíritu viviendo en nosotros.
Y eso también lo está haciendo hoy. Quizás muchos de nosotros tenemos familiares que no conocen el Evangelio. El contexto bíblico dice, aquellos que no conocen a Cristo van camino a una condenación. ¿Nos preocupa lo que a Dios le preocupa? ¿Hablar del Evangelio con otros? ¿O estamos construyendo nuestros muros de seguridad? ¿Saben qué? Nuestra felicidad está totalmente conectada con lo que a Dios le importa. Cuando tú y yo nos importan nuestras propias vidas, nuestros propios sueños, finalmente nuestra vida viviremos para nosotros mismos. Entonces, Nehemías ama lo que Dios ama. Yo me preguntaba después de esto, solamente con esta pregunta, Nehemías estaba preguntando por los judíos. Su pregunta, por lo que vemos en el libro futuro, sabemos que su preocupación era real por ellos. Si Nehemías ama lo que Dios ama, la pregunta que podríamos hacernos, ¿qué es lo que tú y yo estamos amando más que a Dios? Es un temazo eso en realidad, es el tema de la Escritura. ¿Dónde está tu corazón? El Proverbio 4 nos dice, por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Guarda tu corazón en qué sentido? La única forma de guardar nuestro corazón es estar cerca de Dios, cerca de Cristo, amarlo a Él, entregar nuestra vida a Él, consagrarnos a Él. Esa es la única forma de guardar nuestro corazón. No es que vamos a sacar el corazón o vamos a colocarle una cajita ahí. O vamos a andar como con cuidado con el corazón. No, es exponernos a Él, para que Él transforme nuestra vida y podamos vivir la vida que Dios quiere que vivamos, amándolo a Él. Lo tercero que vemos en estos 4 versos, el verso 3, dice, y me dijeron, la respuesta de su hermano Ananí y de sus contemporáneos, de los judíos, dice, el remanente, los que sobrevivieron a la cautividad allá en la provincia, están, observen, en gran aflicción y oprobio. La muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. Gran aflicción y oprobio. Yo creo que esta descripción, gran aflicción y oprobio, está describiendo muy bien las consecuencias del pecado. Si usted no lo sabía, las consecuencias, el pecado tiene consecuencias. Si no, preguntémosle a Adán y Eva. ¿No? Quedó la escoba después de que ellos dejaron de confiar en el Señor y confiaron en la serpiente. Dejaron de confiar en la bondad y en el amor de Dios, quedó la escoba. Gran aflicción y oprobio. Oprobio es vergüenza. Gran aflicción. Así está nuestro corazón cuando tendemos a ceder con el pecado. En gran aflicción y vergüenza. ¿Qué es lo que hicieron Adán y Eva? Les dio vergüenza, se cubrieron. Producto del pecado. Y la aflicción de su corazón representa la separación de Dios con Adán y Eva. El pecado nos separa de Dios. El pecado provoca distanciamiento de tu confianza, de mi confianza en Dios. Y empezamos a confiar en los muros que construimos. Y que tarde o temprano el Señor va a derribar con su gracia y con su misericordia. Y quizás puede ser que alguno de nosotros, Dios también nos haga pasar por un exilio. Piensen en esto. El pueblo del Señor estuvo 70 años en exilio.
en Babilonia, pero después se suman y son alrededor de 150 años en exilio. Termina la historia con Nehemías y parece que es Ruth después, en el contexto, llamémosle así, de orden cronológico. Pero al parecer, el exilio les hizo bien al pueblo, porque después no se narra nada más de idolatría en su vida. Amén, 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 dice la Ignacia. Está conectada también. Sí. Entonces, Nehemías escucha el quebranto de sus hermanos, gran aflicción y oprobio. ¿Qué quiere decir esta imagen? Es una potente imagen, gran aflicción y oprobio. ¿Qué significa? El pueblo en este periodo de la historia se caracteriza por algo muy interesante y que debe también caracterizarnos a nosotros. También, aparte de ser una descripción, pero muy buena del pecado, gran aflicción y oprobio puede describir la realidad de nuestro corazón. Pero la realidad de un corazón abierto a recibir la misericordia de Dios. Déjenme explicar un poco esto. Vuelvo al contexto. El pueblo de Israel en exilio, todavía no vuelven a su lugar donde ellos debían estar en la promesa que Dios estaba permitiendo. Ellos seguían siendo una colonia. No tenían un rey como Artajerjes o como Ciro, que está en el libro de Esdras. No eran una potencia mundial. No tenían un rey que los pudiera defender. Sus muros caídos, no estaba el templo, no estaba la escoba. Estaban en gran aflicción y oprobio. Ellos eran totalmente impotentes y vulnerables. Ese es el terreno fértil para la gracia del Señor. No son tus fuerzas, no son mis fuerzas para vivir en la voluntad de Dios, para haber sido salvada por la gracia de Dios. Tú y yo necesitamos decir, no tengo nada que ofrecerte, no tengo absolutamente nada que ofrecerte, solo un corazón rendido a ti, Señor. Eso es gracia. Entonces, esta parte de la historia del versículo 3 nos muestra que el pueblo de Israel son personas débiles, dependientes y vulnerables. Pero ahora, en el capítulo 6 o 7, ellos empiezan a escuchar la palabra del Señor y empiezan a obedecer al Señor. ¿Pero cuál era el contexto de ellos? Débiles, impotentes, vulnerables. El Señor parece que quiere que nosotros vivamos así, dependientes de Él. Pienso cuando Jesús dice, separados de mí nada pueden hacer. Nada. ¿Tiempo para meditar o no en nuestras vidas? Y para ir terminando. Bueno, Mateo 11, 28 nos dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cansados, o cansados y agobiados. Vengan a mí los que están cansados y agobiados. Yo les daré descanso. Jesús hablando. Carguen mi yugo y aprendan de mí, que soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Pregunta que debemos hacerle a estas palabras del Señor Jesucristo, que están conectadas con la realidad espiritual del pueblo de Dios. La pregunta es, ¿quiénes encontrarán descanso? Los que están cansados y agobiados. ¿Estamos cansados de vivir nuestra propia vida? Vamos a los pies del Señor. A este gran Salvador que entregó su vida por nosotros. Este precioso Salvador
Este gran Rey, nuestro Señor Jesucristo, que nos amó desde antes de la fundación del mundo, que nos ama de tal manera que ofrece una salvación gratuita para nosotros. Pero para Él le costó todo: su sangre, el oprobio, la vergüenza, la humillación. Todo eso nuestro Señor Jesucristo lo cargó en su cuerpo, para que nosotros recibamos la misericordia, la salvación, una vida eterna, gracia y misericordia sobre nosotros. Entonces, Nehemías es quebrantado, el versículo 4. Cuando oí las palabras, ¿qué dice? ¿Está atrás? Cuando oí estas palabras, ¿qué dice? Me senté. Después dice, y lloré, hice duelo por algunos días, estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo. Me llamó la atención aquí algo. Cuando oí este reporte de que los israelitas que tenían una promesa, que estaban en cautiverio y que estaban sufriendo y en gran vergüenza, la ciudad, el corazón de esta comunidad de creyentes estaba en ruinas. Cuando él escucha que sus hermanos, a los que no conocen, pero a esta iglesia de Dios que tiene la promesa de Dios, pero parece que todavía no se ha cumplido y están esperando la promesa de Dios, él dice que se sentó. Yo dije, ¿iban corriendo mientras les preguntaban? ¿O estaban caminando, estaban quizás lavando algo, o estaban parados haciendo cualquier cosa que él va y se sienta? Y dije, ¿y por qué está diciendo eso? Me pregunté el texto, ¿por qué dice que se sentó? Ok, y me llamó la atención que la palabra sentarse está diciendo no solamente que él tomó asiento, sino que él está diciendo, él tomó un tiempo. La palabra tiene varios significados, uno de esos es acampar. A que le gusta acampar saben que tienen que armar la cosa porque saben que se van a quedar unos días ahí. No es como voy y vuelvo, voy a acampar, me voy a quedar ahí. También tiene la implicancia de esperar. Tiene la implicancia de parar. ¿Tendremos que parar nosotros? ¿Cómo está nuestra vida agitada? Bueno, Nehemías estaba trabajando full y él se sentó y él se detuvo, reconsideró, acampó, esperó, se detuvo. Dios no quiere que tengamos una vida agitada. Él quiere que tengamos una vida reposada en Él. Ese es su llamado. Yo me pregunto, este texto me golpeó mucho en la semana. Estuve luchando toda la semana con el texto. Y sobre todo aquí. Detente. Podemos estar haciendo muchas cosas. Entre comillas, muchas cosas buenas. Sí. Trabajar, amar a nuestras esposas, esposos, nuestros hijos, preocuparnos. Y estamos haciendo muchas cosas. Así rápido. Pero si no estamos teniendo comunión con este Dios santo, con este Dios bueno, si no nos estamos deleitando en Él, si no lo estamos amando, tú y yo debemos parar, detenernos y debemos llorar delante de Él. Nehemías está llorando por otros, por la realidad espiritual de otros, pero muchos de nosotros debemos llorar por nuestra propia realidad espiritual. Que estamos indiferentes a lo que Dios ama, que estamos indiferentes a estar con Él, que estamos indiferentes a la persona que está a nuestro lado, que no conoce el Evangelio. Necesitamos detenernos y parar y replantearnos para quién estamos viviendo. Detente, detengámonos.
y oremos, ayunemos. Ayunar es mucho más que dejar de comer. Ayunar es dejar de comer para buscar al Señor, para encontrar confianza, refugio y fortaleza solamente en Él. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos sentido solos? ¿Cómo hemos lidiado con la ansiedad? ¿Cómo estamos lidiando con la ansiedad hoy? ¿Cómo estamos lidiando con las sensaciones de temor, de angustia? ¿Cómo estamos lidiando con eso? ¿Cómo está? ¿Cómo estamos lidiando con las presiones familiares? ¿Cómo estamos lidiando con la presión que hay entre esposos? De no ponernos de acuerdo, de estar siempre en tensión. ¿Cómo estamos lidiando o enfrentando el fracaso en nuestra vida? Cuando como padres nos sentimos fracasados, como cuando esposos nos sentimos fracasados, cuando como emprendedores nos sentimos fracasados también, como hombres. ¿Cómo estamos lidiando con eso? Con la incertidumbre, con el futuro, con el agotamiento. ¿Cómo tú y yo estamos lidiando con eso? Lo primero que Nehemías nos dice es detente y busca al Señor. Detente y busca al Señor de verdad. El Salmo 69, 32 nos dice, al ver esto, los oprimidos se alegrarán. Busquen a Dios y vivirá su corazón. Busquen a Dios y vivirá su corazón. Y el Salmo 62, 8 dice, oh pueblo mío, confía en Dios en todo momento. Dile lo que hay en tu corazón. Otra versión dice, derrama tu corazón delante de Dios. Dile todo lo que hay ahí. Y aún dile, Señor, no sé qué cosas hay ahí, pero ayúdame a sacarlas delante de ti. Me duele esto, me aqueja esto. Reclámale al Señor, Él va a aguantar. Dile todo. Derrama tu corazón delante del Señor. Esa es la forma de lidiar con todo lo que dijimos. Conflictos del matrimonio, ansiedad, sufrimiento, problema con los hijos, problemas, sensaciones de fracaso, de incertidumbre, de cansancio, de agotamiento, de falta de fe, de falta de esperanza. ¿Cómo lidiamos con eso? Delante de Dios, en oración, en clamor. Él nos va a escuchar y nos va a dar el descanso. Nos va a dar el descanso. Nehemías sabe que el único que puede cambiar el corazón y que puede cambiar la realidad espiritual de un pueblo en ruinas es solo Dios. Por eso lo primero que él hace, se detiene y ora. Después sabemos que él se va a colocar el overol, se va a tomar un chuzo, una picota, una pala, no un roto martillo, sino que una pala y ahí. Pero también va a tomar una espada, porque había muchos opositores ahí que no querían que la ciudad se reconstruyera ni los muros tampoco. Pero él estaba con la espada y con la picota. Esa es la ilustración. Nuestra vida espiritual también debe ser así. Estás sirviendo al Señor, estás entregando tu vida, pero estás dependiendo de Él ahí, en oración. Finalmente, dijimos que el gran tema de Nehemías es que Dios cumple sus promesas de estar con su pueblo. ¿Y qué encontramos a Jesucristo? Nehemías nos habla de Jesucristo. Nehemías arriesga su vida a futuro para ir a la nación de Israel. Jesucristo no solamente arriesgó su vida, Él entregó su vida por nosotros. Y aquí está la clave para disfrutar de una comunión con Dios. Solo podemos percibir este amor de Dios real en nuestras vidas cuando decimos, no tengo nada que entregarte a ti. Una nación totalmente dependiente de Dios. Nada que ofrecerte, estoy en ruina espiritual, totalmente quebrado e impotente. Nehemías nos señala a Cristo porque Nehemías fue enviado por un rey pagano. Ese rey no sabía lo que estaba siendo parte de la historia cósmica de Dios.
fue enviado para llamémosle así, traer al pueblo de Dios de regreso del exilio. Así Cristo fue enviado para estar en medio de nosotros. Cristo fue enviado para estar en medio de nosotros. Cristo es el verdadero Nehemías, quien tiene compasión por nosotros, débiles, necesitados. Cristo es nuestro verdadero y único consuelo para nuestros corazones en ruina. No hay otro. Consagremos nuestra vida a Él. Oremos. Señor, aquí estamos delante de ti y te pedimos que tu palabra, Señor, que penetra hasta lo más profundo de nuestra alma, pueda traer consuelo a nuestros corazones, Señor. Animarnos y verte a ti como lo más hermoso, lo más preciado que tenemos, Señor. Te damos gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, que sigas transformando nuestros corazones para que juntos como comunidad podamos ser el reflejo de tu amor, aun cuando nuestros corazones puedan estar en ruinas, aun cuando nuestros corazones estén lidiando con la ansiedad, con el temor. Son sensaciones, Señor, de aflicción, de vergüenza. Tú eres nuestro Señor y tú has prometido no dejarnos, estar con nosotros. Y así lo harás, así lo has hecho, Señor. Y por eso te damos toda la honra y toda la gloria. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.